¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por la presentación y por la invitación también a este evento académico, un diplomado muy interesante en temas a tratar. El día de hoy se me ha organizado y se me ha invitado también para poder tocar dos temas principales, lo que es organización criminal y, en cierta forma, también delitos contra la humanidad. Adelanto desde ya que el tema de organización criminal tiene dos vertientes, ¿no? Una vertiente sustantiva y una vertiente procesal. Aquellas personas que están en la práctica no me van a dejar mentir, que en muchos casos, dogmáticamente, el delito de crimen organizado es un delito que no trae mucho problema. Tiene verbos rectores muy simples de entender, estructuralmente tampoco es complicada, pero el problema es en la práctica, ¿no? Y sobre todo en el ámbito procesal. En esta oportunidad solo vamos a ver, por el tema del tiempo también, el tema sustantivo. La parte procesal ya tendrá que ser en otra oportunidad. Y finalmente, para concluir, vamos a ver también algunos delitos contra la humanidad. Tres delitos en específico, los más relevantes. Ahí son 5 en el Código Penal, pero considero que son 3 los que son más interesantes y más relevantes, a propósito también del caso Dina Boluarte, ¿no? Vamos a conversar ahí un poco si Dina Boluarte habría cometido el delito de genocidio por el cual se le ha denunciado, o no habría cometido el delito de genocidio, ¿no? Quizá habría cometido otro delito, pero genocidio no. Y terminando la ponencia, la idea es que ustedes puedan entender esta figura y puedan determinar si ella cometió ese delito o no cometió ese delito. Partamos primero por organización criminal. ¿Qué es la organización criminal o qué es la criminalidad organizada? Es la primera parte que vamos a tener en cuenta. Chávez Cotrina nos da una explicación bastante razonada, sin tanto entrar al detalle de los elementos nucleares de su configuración. Nos dice lo siguiente: es la actividad que realiza un grupo de sujetos, no nos dice de cuántos, el Código Penal sí nos dice, hay un acuerdo plenario que también nos va a indicar, vamos a verlo a continuación, que se encuentran jerárquicamente organizados. Esa es una de las estructuras o formas en que se presenta la organización criminal. No siempre es de manera jerarquizada. Les he traído a colación 5 tipos de modelos de organización criminal, donde una es la que se encuentra de manera jerarquizada, y hay otras que no son así. Con una estructura sólida, correcto, y cuya finalidad es cometer delitos graves para obtener un beneficio económico o material. Acordémonos lo siguiente. Hace muchos años, en la década de los 80, de los 90, en el Perú no existía la gran cantidad de empresas como existe ahora, ¿no? Empresas formalmente, empresas legales me estoy refiriendo. Pero con el transcurso del tiempo, la sociedad, los peruanos nos hemos dado cuenta que hay mucho por trabajar en el Perú y se han empezado a asociar con la finalidad de crear empresas, con la finalidad de generar beneficios económicos. Pero lo mismo sucede con la otra parte. La delincuencia también, si ustedes ven, por ejemplo, los recursos de nulidad antes de la incorporación del Código Procesal Penal, usualmente el recurso de nulidad, ¿qué delitos resolvía o qué delitos llegaba a la Corte Suprema? Violaciones, homicidios, lesiones, y no había más de eso, ¿no? Entonces estábamos en tiempos donde la organización delictiva no había todavía tomado un auge. Sin embargo, ya a partir del año 2000 en adelante, cuestión que no digo con eso que desconozco que antes haya sido así, pero ya con más relevancia, los sujetos también empiezan a asociarse, empiezan a formar grupos con la intención de delinquir, con la intención de cometer delitos de mayor magnitud, de más naturaleza, de más gravedad. Y es así como nace este problema. ¿Cuáles son las características? Son 7 las características que la doctrina nos entrega sobre el tema de organización criminal. Nos dice que el sujeto activo está formado por la concurrencia de por lo menos 3 personas. Ahí por lo menos hay un tema de discrepancia, ¿no? Estaríamos hablando de acá de la naturaleza de un sujeto activo plural, cuando el Código Penal de nosotros, en el artículo 317, si bien es cierto, nos exige que para la concurrencia de una organización criminal, el elemento personal tiene que ser de 3 o más personas, pero eso no significa que el sujeto activo esté conformado necesariamente por 3 personas. Podría ser más.
No podría ser menos, porque si sería menos, como vamos a verlo también, estaríamos hablando ya de una banda criminal posiblemente, ¿no? Una estructura jerarquizada u otra similar, como ya les había adelantado. No todas las organizaciones criminales, aun cuando creamos que es así, tienen una estructura piramidal, es decir, no siempre hay una cabeza y debajo están las demás personas que dependen de esta. En gran mayoría es así, pero hay otras formas de organización más complejas inclusive, donde no se respeta esta jerarquía. Hay una relación de disciplina, siempre, no necesariamente sometimiento a la cabeza principal, pero siempre va a haber un sometimiento a alguien encima de los sujetos que se encuentran por debajo de otros. Un reparto de funciones es necesario. La organización criminal, sin un reparto de funciones, no tiene existencia, no tendría sentido. De igual forma, una estructura adecuada. Así como las sociedades modernas construyen instituciones, por ejemplo, para poder llegar a tener frutos en algún tema de negocio, las organizaciones criminales o la delincuencia organizada también genera estructuras, también genera cuestiones de poder para poder cometer delitos graves. La permanencia de los integrantes puede ser duradera, puede ser no eventual o también podría ser eventual. Hay una estructura singular donde inclusive la permanencia es eventual. Como les digo, eso no se presenta en todos los casos, suele ser casos muy singulares, pero sí hay, ¿no? La voluntad colectiva y no individual de cometer delitos, es decir, y ahí también vamos a ver que hay una voluntad en común, la cual es cometer un delito o varios delitos graves, ¿no? Y a través de esto generarse ganancia para ellos, generar ganancia para el grupo. Ahora, ¿por qué se dice una voluntad colectiva y no individual? Porque no sucede en la organización criminal lo mismo que sucedería, por ejemplo, en la coautoría. En la coautoría, por ejemplo, si dos sujetos van a robar un banco, la distribución de voluntades es para todos. Es decir, si por ejemplo el sujeto se excede, si viene el caso analizarlo de esa manera, el otro sujeto que tendría que ser el B también tendría que responder por el exceso, a no ser que desconozca de esta cuestión. Lo mismo sucede con la organización criminal, ¿no? Si por ejemplo yo soy parte de una organización criminal que se dedica exclusivamente al tema de extorsión, si yo cometo de manera individual un delito de robo, no se me podría condenar, a no ser que se demuestre, como un robo por agravante por pertenecer a una organización criminal, porque ya no tendría vinculación. En todo caso, lo que quiero decir en este punto es, la organización criminal se forma para una finalidad. Cuando un integrante comete o realiza otra finalidad, solamente responde por esa finalidad cometida y la organización criminal no tendría por qué tener vinculación por esta actividad que este sujeto, que es parte de la organización, ha realizado. Según el Acuerdo Plenario 2017, cuestión que no nos dice nada extraño, nada novedoso, pero sí, digamos, empieza a poner un orden en lo que es la interpretación de la organización criminal, nos dice, son 5 elementos que deben concurrir. Y como vamos a ver en la siguiente diapositiva, estos 5 elementos no son inventados. Estos 5 elementos están presentes en el artículo 317 del Código Penal. El elemento personal, es decir, que debe estar compuesta o generada con una participación de 3 o más personas. El elemento temporal debe ser estable o debe ser por lo menos permanente. El elemento teleológico, que desarrolle un programa criminal. Elemento funcional, reparto de tareas, reparto de roles. Y el elemento estructural, que es un elemento normativo. Entonces, el artículo 317 del Código Penal nos dice lo siguiente, ¿no? El que, rojito, el que es el sujeto activo, delito común, no hay más que discutir en ese extremo. Verbos rectores, promueve, organiza, constituye o integra, o conductas típicas también lo podremos llamar, que vamos a ver que tampoco no hay dificultad en entender, como les dije al principio, el tema de la organización criminal estructuralmente o típicamente es fácil de entender, ¿no? Todo el mundo sabe qué es promover, todo el mundo sabe qué es organizar, todo el mundo sabe qué es constituir, todo el mundo sabe qué es integrar. Entonces no tiene elementos normativos que necesitan un estudio riguroso en la materia, ¿no? Una organización criminal de 3 o más personas, ahí está el elemento personal, por eso les decía,
En ese acuerdo plenario no se dice nada novedoso, simplemente se da un orden a lo que ya está establecido en el artículo 317. Tiene que tener un carácter estable, permanente o de tiempo indefinido, el elemento temporal de la organización criminal, que de manera organizada, concertada o coordinada, ese es el elemento estructural de la organización criminal, se reparte diversas tareas o funciones, el elemento funcional de la organización criminal, destinada a cometer delitos, el elemento teleológico de la organización criminal. Acá es importante mantener y sostener lo siguiente. Este tipo penal resguarda, si nosotros nos damos cuenta, una conducta previa o un acto preparatorio de un delito ulterior. Pero ¿por qué el Estado empieza a sancionar una conducta que vendría a ser preparatoria para un futuro evento delictivo? Esto lo hace por un tema de política criminal. Necesariamente lo hace por un tema de política criminal. Por eso se dice que el delito de la organización criminal es de peligro abstracto y también a la vez es residual. O sea, residual en el sentido, por ejemplo, si yo cometo robo a través de una organización criminal, no se me podría imputar, cuestión que sucede en la práctica, que es incorrecto, no se me podría decir, usted cometió robo agravado por pertenecer a una organización criminal en concurso de organización criminal. Sería totalmente incorrecto. Porque la organización criminal, como delito del artículo 317, solamente funciona cuando se comete un delito grave, del cual no tiene como agravante pertenecer o formar parte de una organización criminal. Solamente en ese caso se podría hacer concurso. Entonces, en el ejemplo que yo les pongo, si una persona o un grupo organizado criminalmente comete un robo, lo correcto será sancionarlo, robo agravado por pertenecer o formar parte de una organización criminal, descartando el artículo 317. Por eso se dice que es un tipo residual. Ahora, lo que les había comentado, tipología de las organizaciones criminales. Existen muchas, ¿ya? Pero las más comunes, aunque no son tan comunes las últimas, son 5, ¿no? La de jerarquía estándar, la primera, la jerarquía regional, la segunda, agrupación jerárquica, la tercera, el grupo central y la red criminal. He tratado de, en cada diapositiva, poner una imagen referencial para que se entienda cómo es esta tipología de organización criminal, porque si nosotros revisamos la doctrina, por ejemplo, no se entiende mucho, ¿no? A veces no se llega a entender mucho, pero yo creo que con una imagen sí se puede entender. La primera, de jerarquía estándar. Esta tiene una estructura piramidal, es la que comúnmente encontramos. Como vemos en la imagen, hay un sujeto, el de verde, que es el líder, y hay otros sujetos debajo de este, ¿no? Un solo líder, que vendría a ser el sujeto verde, y dependencia de la cabeza. Todos los demás, los que están de color amarillo, los que están de color rojo, dependen necesariamente de la cabeza que está arriba, ¿no? Siguen las órdenes, cumplen las órdenes del sujeto que está arriba. Esta es la tipología más común de organización criminal. Es la más común, es la que más fácil se representa también en la sociedad, es la que más fácil también se puede llegar a investigar. ¿Cuál es la particularidad de esta organización criminal? Que si, por ejemplo, desarticulamos o se encarcela el cabecilla, automáticamente la organización criminal se podría desarticular, que es una cuestión muy probable, ¿no? Sin cabecilla ya no hay. Pero sucede en la práctica que al igual, por eso les digo, ustedes tienen que entender que la organización criminal es como una empresa, ¿no? Cuando tú trabajas en una empresa y esta empresa deja de funcionar, con esa experiencia que tú has tenido en dicha empresa, muy fácilmente vas a poder ingresar a otra. Y lo mismo sucede en la organización criminal, ¿no? Cuando la organización criminal se desarticula, la experiencia que han podido formar estos sujetos que formaron parte de la organización criminal les va a servir, muy probablemente, para incorporarse a otras organizaciones criminales o inclusive para poder generar sus propias organizaciones criminales. Por eso ustedes se van a dar cuenta también que es muy común que en los casos del puerto del Callao, cuando se captura, por ejemplo, al narcotraficante principal, hay otro que lo va a suceder, hay otro que va a estar detrás de él y que va a tomar el mando de esta organización criminal. La organización criminal no necesariamente va a morir, en términos coloquiales, no necesariamente va a fenecer cuando se captura al cabecilla o al líder.
Por eso les digo, al igual que una organización común y corriente legal, la experiencia que se recepciona dentro de esta organización criminal sirve para que se pueda integrar a otras. La jerarquía regional. En esta se mantiene un liderazgo único, pero hay jefes regionales, ¿no? Hay un jefe específico, que vendría a ser el sujeto que está acá arriba, pero también va a haber distribución regional. Va a haber otros sublíderes, por decirlo así, como vemos, por ejemplo, acá abajo, ¿no? Acá abajo vemos como sublíderes. Esta estructura regional tiene autonomía operativa, es decir, tiene espacio de decisión. Estos sujetos que están acá abajo pueden decidir ciertas cuestiones de la organización criminal, sin necesidad de intervención del superior. Pero, sin embargo, el principal, o sea, el jefe, no va a perder la autonomía sobre las regiones. Siempre va a haber un control de por medio. Entonces, si nos damos cuenta, esto también es similar a una empresa, ¿no? Hay un gerente y va a haber subáreas, donde cada subárea va a tener su subgerente que va a poder decidir ciertos aspectos. Pero eso no significa que el gerente va a perder el total manejo de la organización. Esta es una segunda tipología de organización criminal y como ustedes ven, como yo les he dicho, he tratado de conseguir imágenes que puedan entenderse mejor, ¿no? En la primera vemos cómo la jerarquía se va distribuyendo, no hay un líder sobre otro, simplemente hay un solo líder, pero en la segunda imagen ya vamos viendo una distribución regional de competencias, ¿listo? Ahora, la agrupación jerárquica, esa es una tercera tipología. Esta estructura corporativa que reúne a varios grupos de criminales, es decir, arman como una mesa en común. Por ejemplo, para entenderlo mejor, es como una fusión de organizaciones criminales. Cada organización criminal forman parte de una organización mucho mayor, que vendría a ser que esté en anaranjado, ¿no? Pero de igual forma, cada grupo tiene su representante en el núcleo. El núcleo, vamos a decir que es lo anaranjado, y cada persona, cada organización criminal, van a ser estos sujetos que están acá, que tienen sus propios representantes, que son ellos mismos, que representan a su grupo. La decisión de este núcleo es acatada por cada grupo. Esa es la naturaleza común. Es decir, lo que se disponga en este núcleo general va a tener que ser acatada y va a tener que ser llevada a cada organización criminal. Es como una fusión, es tipo un consorcio. Si queremos hablar de derecho, es tipo un consorcio. Entonces, esta agrupación jerárquica, si nosotros nos damos cuenta, muy bien podría tener también en contrapartida una agrupación regional o una agrupación estándar o jerárquica estándar, ¿no? Porque, por ejemplo, la agrupación jerárquica es la que estamos viendo acá, pero de verde, esta señorita de verde, por ejemplo, esta cabecilla de una organización criminal, podría estar dirigiendo una organización criminal de jerarquía regional o una organización criminal de jerarquía estándar, y lo mismo va a suceder. Por eso yo les decía, hay muchos casos donde investigar una organización criminal o desarticularla son muy complejos cuando ya empiezan a tener este tipo de estructuras. ¿Ya? Ahora, la organización criminal, ustedes se preguntarán, pero ¿cómo llegan a tener este tipo de estructuras? Para eso no necesitan realizar un mayor estudio, simplemente son necesidades que se generan. Por eso les pongo en la imagen, ¿no? Es como un consorcio. Es como un consorcio de varias empresas que buscan una finalidad ulterior. Ya no es una agrupación solamente de personas, sino son ya de empresas. En este caso ya serían de organizaciones criminales ya instituidas, constituidas. Cuarto, el grupo central. Esta es de una estructura reflexiva. Acá por eso les decía, el ingreso y la salida es permanente, o sea, no es un ingreso donde al sujeto que forma parte de la organización criminal lo van a retener, como podría surgir, por ejemplo, en la jerarquizada, ¿no? Simplemente puede ingresar, puede salir. Hay alto grado de conocimiento, todos los sujetos, y por eso también, si ustedes se darán cuenta, el sujeto de celeste está en el piso, ¿no? Grafica lo siguiente, no hay un líder en este tipo de organizaciones criminales. Por decirlo así, todos son líderes. ¿Por qué? Porque hay un alto grado de conocimiento.
Entonces, acá, a diferencia de las anteriores, a diferencia de la jerarquía regional, a diferencia de la jerarquía estándar, el líder no existe. El trabajo es en consenso. No existe liderazgo único, sino todos se reúnen y llegan a acuerdos. Más o menos, si nosotros queremos entenderlo bien, se puede entender esta cuestión como que es una agrupación, es una organización criminal donde no todos son líderes y a la vez también todos lo son. Esa es la idea. Entonces, el gráfico también considero que sí nos ayuda a entender que no hay un líder de por medio. Finalmente, la red criminal, que es una también de las más comunes que se está dando en esta sociedad, que ostenta un núcleo y una periferia protegida, que vendría a ser el sujeto de rojo, por interruptores para custodiar el núcleo. Vendrían a ser estos sujetos, ¿no? Los más cercanos al núcleo. Esto es muy común, esta organización criminal es muy común, o esta forma, o esta tipología es muy común en las organizaciones criminales familiares. Ahí no vamos a negar, hay organizaciones criminales que vienen ya desde familia. Y esa jerarquía que se da, se presenta de esta manera, en forma de red. Y también esta tipología de organización es muy compleja de investigar y es muy compleja de desarticular. En todo caso, yo quiero que entiendan bien este punto, recapitulando, no nos olvidemos, tipología de las organizaciones criminales son 5, de las más comunes, ya podría haber más. La jerarquía estándar, caracterizada porque hay un líder, la jerarquía regional, caracterizada porque hay un líder, pero también a la vez hay subregiones o subestructuras regionales donde hay sublíderes, ¿no? También tienen autonomía de decisión. La agrupación jerárquica, donde ya es una junta, es un consenso, es un consorcio, si queremos llamarlo así, de organizaciones criminales. El grupo central, donde no hay un líder, es una estructura simple, todos deciden, todos son líderes, no hay alguien, una cabeza principal, y por eso en estos casos, si nosotros sacamos, por ejemplo, a este sujeto que está acá, sacamos a esa pieza, la organización criminal va a seguir viviendo. La organización criminal va a seguir subsistiendo en el tiempo. A diferencia, por ejemplo, de esta, ¿no? Sacamos al sujeto de verde, difícilmente que la organización criminal subsista. Por eso, en este caso de organizaciones criminales que son de grupo central, son complicadas también de desarticular de forma definitiva. Y finalmente, la red criminal, que es la que se caracteriza usualmente en organizaciones criminales familiares. Un quinto punto, sucede lo siguiente, a veces suele confundirse, suele generar un poquito de discusión. ¿Cuál es la diferencia entre banda criminal y organización criminal? ¿No? Pareciera más un juego de palabras, pero si nosotros revisamos el artículo 317b del Código Penal, estructuralmente la banda criminal es diferente a la organización criminal. Empezando solamente de los elementos personales, la banda criminal necesita 2 o más, organización criminal necesita 3 a más personas. Y muy aparte de eso, que la banda criminal, el legislador nos indicó que se caracteriza aparte del elemento personal, porque va a faltar algún elemento, que ya lo hemos visto en el acuerdo plenario, va a faltar algún elemento de la organización criminal. Entonces, el acuerdo plenario 8/2019, que es otro acuerdo plenario que determina la diferencia entre ambas figuras delictivas, nos dice que la banda criminal tiene una estructura de menor complejidad. Hemos visto nosotros ahorita, acabamos de ver, cómo la organización criminal tiene una estructura muy compleja. Va a depender mucho de cómo se organicen para que su estructura no pueda ser desintegrada fácilmente. La banda criminal apunta a ejecutar un proyecto criminal de menor trascendencia. A diferencia de la organización criminal, que ellos buscan ejecutar actos delictivos trascendentales. Recuérdense nomás, por ejemplo, el caso Odebrecht, ahora en pandemia el caso de las mascarillas en el Callao, entre otros casos, ¿no? Que bueno, si bien es cierto, están en la etapa reciente de investigación, pero la Fiscalía apunta a que son organizaciones criminales. En el caso de la banda criminal, la mayor cantidad de delitos son de despojo y de violencia. Por ejemplo, se organizan usualmente ¿para qué? Para cometer un robo, para cometer inclusive un sicariato podría ser también. Sin embargo, la organización criminal
se dedica a activar y mantener negocios o economías ilegales, es decir, su naturaleza permanente en el tiempo hace que estos puedan instaurarse en un estado, en una sociedad, y con esto busquen permanecer ganando cuestiones ilícitas, ¿no? La banda criminal es un tipo penal de peligro abstracto y de operativa estructuralmente residual, lo que hemos comentado al inicio. Igual, la organización criminal es un tipo penal de peligro abstracto y de operatividad estructuralmente residual. Recapitulando, yo les había dicho que es de estructura o estrictamente residual. ¿Por qué? No en todos los casos, cuando estemos ante una organización criminal, la imputación va a contener el artículo 317. Por eso les decía, es residual, solamente se aplica en aquellos casos donde el delito final que se ha cometido, donde el delito para el cual fue creado la organización criminal no tiene como agravante o no prevé como agravante la organización criminal o ser parte o formar parte de una organización criminal. Un claro ejemplo que ya les habría brindado es el caso de robo. El robo, si lo hacen a través de una organización criminal, ya prevé en su estructura agravada la posibilidad de sancionar de manera más severa a los sujetos que forman parte de una organización criminal o son encomendados por esta. Entonces, en ese caso no podría haber un tema de concurso. Otra cuestión importante también es diferenciar, y ahí les traigo un cuadrito que saqué de un libro de Chávez Cotrina, que recoge de Gaceta, cuadro bien interesante, donde se plantea las diferencias entre banda criminal, organización criminal y coautoría, porque a veces podría generar algún tema de dificultad en entender estas figuras, porque en todos los casos hay una cuestión singular, en todos los casos hay participación de varios sujetos. En la banda criminal, 2 o más personas. En la organización criminal, 3 o más personas. En la coautoría, por lo menos 2 o más personas. Y la diferencia, y la pregunta es, ¿no? ¿Y cuándo estoy ante una banda, ante una organización, y cuándo estoy solamente ante una coautoría? El siguiente cuadro nos va a dar las diferencias desde un tema de estructural típico. En la banda criminal va a tener los siguientes verbos rectores: promover, organizar, constituir o integrar una organización criminal. La banda criminal, por su lado, es constituir o integrar una unión de personas. En la coautoría no existe este elemento estructural, pero sí se puede extraer que los sujetos tienen que obrar de forma conjunta con otra persona. Podrían ser 2, 3, 4, 5 personas. Es decir, no toda concurrencia de más de 3 personas necesariamente es organización criminal. Podría suceder, por ejemplo, cuestión que no es ajena al derecho, cuestión que no es ajena a la práctica, donde 5 personas se reúnan para robar un banco. Ya, pero no, eso, al momento donde sean las 5 personas, no podemos concluir decir, organización criminal. Pero quizá de esa manera la Fiscalía viene haciendo las investigaciones, y por eso ustedes han escuchado de seguro, ¿no? Ahora en el Perú se ha puesto de moda la organización criminal. Eso es cierto. En el Perú, cualquier cuestión, cualquier delito que se materializa con gran cantidad de personas de frente, eso es organización criminal. Nadie piensa que puede ser una coautoría, por ejemplo. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Para diferenciar organización criminal, banda criminal y coautoría, no nos podemos centrar solamente en el elemento personal. El elemento personal puede llevarnos a errores, como el que les acabo de decir, puede llevarnos al error de considerar que un asalto o un robo con 5 personas es organización criminal y descartar de plano coautoría, ¿ya? Por eso en el segundo renglón se dice, ¿no? Organización criminal, 3 o más personas; banda criminal, 2 o más personas; coautoría, 2 o más personas. ¿Nos damos cuenta ahí? Podría confundirse inclusive banda criminal con coautoría. Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia en los otros elementos que van a tener que subsistir o existir para concluir si estamos entre una organización, banda criminal? En la coautoría, obviamente, no se va a presentar estos elementos. Si por lo menos se presentaría alguno de los elementos que hemos visto en el acuerdo plenario, podríamos estar pensando ya en una banda criminal. Pero si solamente concurre el elemento personal, obviamente vamos a tener que descartar la opción del artículo 317 y la opción del artículo 317b.
Como hemos visto también, la organización criminal tiene carácter estable y permanente. La banda criminal, a diferencia de la organización, no tiene este carácter estable ni permanente. Y la coautoría tampoco. Entonces, si nos damos cuenta acá, ya son dos elementos que banda criminal y coautoría empiezan a compartir. Y es por eso que se puede confundir. Es por eso que cuando nosotros, o cuando el investigado no tiene una defensa correcta, puede terminar siendo investigado por organización o por banda criminal, cuando al final de cuentas solamente era una coautoría. Un tema de grado de participación. La organización criminal exige concertación entre los agentes, y lo mismo la banda criminal y la coautoría. Ese es un elemento que se comparte entre los tres. No va a poder existir una organización criminal, ni banda criminal, ni coautoría, si no existe esta concertación previa, por lo menos, o momentánea, al hecho del evento delictivo. Su finalidad también es cometer varios delitos. Sin embargo, en la coautoría la finalidad es solamente cometer un delito. O sea, los sujetos se reúnen eventualmente, no de manera permanente ni de manera continua, sino eventualmente para cometer un cierto delito. Son una suerte, por decirlo así, de sujetos interesados que una vez cometido el hecho al cual estaban direccionados, se desarticulan. Y por eso, en la coautoría es usual que en los delitos de robo, por ejemplo, el sujeto no siempre sustrae los bienes con violencia o amenaza con un mismo compañero. Suelen rotar. Y esa rotación que se hace no necesariamente implica que haya de por medio otros sujetos organizados, no necesariamente va a implicar que este elemento personal sea de mayor naturaleza. En la organización criminal, como hemos visto, y en la banda criminal, como también lo hemos dicho, al ser delitos de peligro, no es necesario cometer ningún delito. El delito ya está por el solo hecho de promover. El delito se materializa por el solo hecho de organizar, por ejemplo, el solo hecho de constituir en el caso de la banda criminal. No es necesario cometer otros delitos, y acá hago un paréntesis muy importante. Yo he visto un caso que más ha resaltado en lo siguiente. A veces las personas comunes y corrientes que están en las investigaciones o que se les investiga por organización criminal, te dicen, no, ¿sabe qué, doctor? Yo no soy parte de esta organización criminal que se me atribuye, porque yo nunca he robado, por ejemplo, ¿no? Se dice que esta organización criminal se dedicaba a la usurpación de terrenos, pero yo nunca he ido a usurpar al cerro, por ejemplo, un terreno, ¿no? Yo nunca he estado ahí. Un momentito. La organización criminal como delito no exige que el sujeto que es parte de la organización criminal haya cometido el evento final. Simplemente por el hecho de pertenecer o integrar a una organización criminal, ya se comete este delito. Entonces, por eso vamos a ver que en el elemento subjetivo, en la organización criminal, el verbo rector integrar se podría cometer a través de un doble eventual. ¿Es posible? Sí. Entonces, descartemos esa idea que se piensa que para ser parte de una organización criminal yo tengo que ser un delincuente sumamente rankeado, ¿no? Hay personas que por error han caído en estas organizaciones criminales, inclusive han aportado por error a estas organizaciones criminales y bueno, son parte de la investigación. En la coautoría, cerrando paréntesis, sí es necesario cometer un delito específico. Si no se comete el delito en específico, no va a existir el tema de la coautoría. Otras cuestiones típicas. Ya hemos visto el artículo 317, en lo nuclear, en lo estructural, pero también hay que reflexionar un poco una cuestión que considero que todavía se sigue discutiendo, el tema del bien jurídico. Por ejemplo, el bien jurídico en la organización criminal es la tranquilidad pública, ¿no? Entendida esta, como dice el recurso de nulidad 1232-2010 Loreto, como una situación subjetiva de sensación de sosiego a las personas integrantes de una sociedad en la confianza de que puedan vivir en una atmósfera de paz social. El sujeto activo es cualquier persona, es un tipo penal no cualificado, no es un tipo especial. El sujeto pasivo siempre va a ser la sociedad aunado al bien jurídico del delito perpetrado, ¿no? Siempre que no genere una doble valoración. Entonces, el sujeto pasivo siempre va a ser la sociedad del artículo 317, pero acordémonos, si se comete el delito que la organización criminal había pensado, había planeado,
para la cual se había creado, por ejemplo, un robo, por ejemplo, temas de extorsión, temas de trata de personas, el bien jurídico se mantiene, perdón, el sujeto activo se mantiene, pero también en la investigación entraría otro sujeto pasivo con relación a estos bienes, ¿no? A estos bienes jurídicos que se habrían también lesionado. Entonces va a haber ahí una cuestión de confluencia de bienes jurídicos y confluencia también de sujetos pasivos. Como les dije, los verbos rectores de la organización criminal de este delito son 4: promover, organizar, constituir, integrar. No trae mayor complejidad para poder entender. Promover tiene la finalidad de consolidar a la organización criminal, se puede dar en cualquier etapa de la organización criminal, busca dar un aporte colectivo criminal. Es decir, la promoción es un impulso para entenderlo mejor. Por eso se dice que la persona que promueve una organización criminal, no estamos diciendo constituir, son dos cosas. Constituir y promover son cuestiones muy diferentes. Constituir es hacer, crear, es crear, hacer nacer algo. En cambio, promover es mover, como su propio nombre lo diga, impulsar algo que ya está creado. Entonces, por eso se dice que la promoción, como conducta típica, puede ser al momento en que la organización criminal se está constituyendo, puede ser inclusive cuando ya esté ejecutando sus actos criminales o cuando ya los haya ejecutado. La organización es la distribución o ordenación de recursos materiales, funciones, personas o cosas. Tampoco no trae mayor problema, simplemente es organizar, empezar a distribuir tareas, roles. Eso lo puede decir inclusive el jefe o el cabecilla de la organización criminal. Constituir, como su propio nombre lo dice, es crear, inventar, dar nacimiento a algo, ¿no? Y al final de cuentas, integrar es formar parte, ingresar, estar presente en la organización criminal. Ahora, este acto de estar presente en la organización criminal no se tiene que entender como un aspecto tangible, es decir, la organización criminal para funcionar, a diferencia, por ejemplo, de las sociedades organizadas, a diferencia, por ejemplo, de las empresas, no requiere, no necesita un local donde los integrantes tengan que constituir para poder decir acá existe una organización criminal. Muy bien, la organización criminal podría estar en Lima, un integrante podría estar en Puno, otro integrante podría estar en Arequipa, y la situación de alejamiento no necesariamente implica que no son integrantes. ¿Ya? ¿Correcto? Entonces, no hay que confundir estas cuestiones. Finalmente, desde la tipicidad subjetiva, lo que yo les había adelantado, las modalidades de promoción, constitución, integración u organización se puede cometer a través del dedo directo. Pero es posible y es probable, y es lo que comúnmente sucede, que la modalidad de integración se comete a través de un dolo eventual. Entonces, hay casos, por ejemplo, donde un sujeto forma parte de una organización criminal cuando no con un dolo directo, sino a través de un dolo eventual. Y por eso les ponía el ejemplo donde la gente cae en error pensando que ser parte de una organización criminal necesariamente implica o ejecutar el delito al cual están apuntando esta organización o ser un delincuente ranqueado, tener antecedentes, cuestión que escapa totalmente de la naturaleza. Hasta ahí hemos terminado el tema de organización criminal desde el punto de vista sustantivo. ¿Ya? El punto de vista procesal, por un tema de tiempo y de orden, no lo vamos a poder tocar porque no acabaríamos. ¿Ya? El ámbito procesal es más amplio, la investigación en organización criminal es mucho más amplio, tendríamos que hablar de etiquetas criminales, tendríamos que hablar de muchas otras cuestiones interesantes, pero que el tiempo no nos va a brindar para eso. Finalmente, una segunda parte, también se me ha encomendado hablar de delitos contra la humanidad. Si bien es cierto, estos delitos no son fácilmente de cometerse, y casos tampoco no son muchos lo que existe, por ejemplo, en el territorio nacional. Sin embargo, yo he considerado solamente 3 delitos como los más importantes y que vamos a reflexionar hoy día de hoy. A grandes rasgos sí, porque tampoco considero también que no tiene mucha dificultad en su estructura típica, ¿no?
vamos a hablar del genocidio un poco, de la desaparición forzada de personas y de la tortura. Ponga mucha relevancia, mucho énfasis al tema del genocidio, porque acordémonos, y creo que esto es muy conocido por todos, que a la presidenta actual se le ha denunciado, creo que fue ayer o anteayer, por el delito de genocidio, ¿no? Ante la Corte Interamericana. Y en ese escenario, lo que sucede es preguntarse, ¿hay genocidio? ¿Ha cometido el delito de genocidio o no ha cometido el delito de genocidio? El artículo 319 nos dice lo siguiente, ¿no? El que con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo, y nos da ahí una tipología de grupo, realiza cualquiera de los siguientes actos, y nos da unos actos que se pueden realizar, o sea, es un delito de actos típicos determinados, porque ya no nos dice que se puede cometer el delito de cualquier manera, sino nos dice o nos presenta ciertas conductas que solamente si se cometen esas se podría dar el delito, ¿no? Uno es la matanza de miembros del grupo, dos, lesión grave a la integridad físico-mental a los miembros del grupo, sometimiento del grupo a condicionamientos de existencia que hayan de acarrear su destrucción, medios destinados a impedir los nacimientos en el seno del grupo, transferencia forzada de niños a otro grupo. Entonces, como ustedes ven, esto no genera mucha discusión, ¿no? El que es un delito común por naturaleza del sujeto activo, donde tenemos que poner énfasis, y acá es el punto que se va a reflexionar, porque no toda matanza, por decirlo así, de un grupo de personas, automáticamente es genocidio. Porque el genocidio, como lo dice el artículo 319, es un delito de tendencia interna trascendente. O sea, hay una finalidad ulterior que el sujeto activo estaba buscando cuando cometió o cuando materializó los elementos típicos del artículo 319, específicamente las conductas típicas, ¿no? La intención de destruir total o parcialmente a un grupo. Esa es la finalidad. Si esa finalidad no existe, si la finalidad es otra, por ejemplo, reprimir a un grupo de huelguistas, de revoltosos, que están haciendo desmanes en la sociedad, bueno, no tendría que ser genocidio. Pero si la intención era destruir totalmente o parcialmente a un grupo, por ejemplo, religioso, sí tendríamos que estar hablando de un genocidio. Entonces nos damos cuenta que este elemento de tendencia interna es muy importante para determinar si estamos ante un genocidio o no estamos ante un genocidio. Considero que la sesión de hoy no es un espacio para discutir por sí solo si Dina Boluarte habría cometido genocidio o no, pero creo que ustedes pueden ya sacar sus conclusiones, ¿no? Como alguna vez se dijo en alguna ponencia, las denuncias caen, ¿no? Las denuncias llueven, caen como gotas de agua y bueno, al que le caiga va a tener que mojarse. Es así las denuncias. Entonces, no siempre el hecho de que se haya denunciado por un delito necesariamente implica que eso haya sucedido. Tercer punto, se tiene que realizar una de las conductas que está prevista en el artículo 319, que no le he puesto ahí por un tema de espacio. Si eso es así, estamos ante un delito de actos típicos determinados. No hay que confundir actos típicos determinados con medios determinados. Por ejemplo, el delito de robo es un delito de medios determinados, porque nos dice, ¿no? El que con violencia o amenaza, ese es un medio. Pero en cambio acá ya nos dice la conducta que debería realizar el sujeto. Solamente son 5. Entonces también habría que ver si en el caso de que se dijera, ¿no? Existe un caso concreto, la intención de destruir totalmente o parcialmente a un grupo, o sea, existe el elemento de tendencia interna trascendente, acto seguido habría que analizar si concurre a alguno de los supuestos que está previsto en el artículo 319. Caso contrario, la conducta tendría que ser atípica. Desde el tipo subjetivo, toda vez que estamos ante un delito de tendencia interna, necesariamente se va a tener que cometer con dolo directo, no va a caber dolo eventual. Entonces, ese es el delito de genocidio. No causa mayor trascendencia en su análisis,
el delito de desaparición forzada de personas. Acá sucede algo interesante. Nos dice que el funcionario servidor público o cualquier persona, pero con la autorización, con el consentimiento de estos sujetos, o sea, de un funcionario servidor público, que priva de su libertad a una persona, más niega a reconocer dicha privación. Ese es uno de los supuestos típicos. O el segundo, una privación de libertad más la negativa de dar información cierta sobre el destino paradero de la víctima. Es decir, necesariamente, para que exista la comisión del delito de desaparición forzada de personas, un sujeto cualquiera, común y corriente, ciudadano común y corriente, que no es funcionario del servidor público, no lo podría cometer por sí solo. Es decir, si un ciudadano priva a otro de su libertad y niega o reconocer esa privación, o habiendo reconocido esa privación, niega, por ejemplo, dar información de dónde se encuentra, no comete desaparición forzada de personas. Necesariamente, detrás de este, o de manera autónoma, tiene que estar un funcionario o servidor público. Por eso yo digo, se trata de un tipo penal mixto por la naturaleza del sujeto activo, pues podría ser cualificado o común dependiendo del cualificado. En el caso de que se diera el supuesto donde un tercero comete el delito de desaparición forzada, pero que ha sido a razón de la orden, consentimiento de un funcionario, en este caso ambos sujetos tendrían que ser coautores, ¿no? Y los verbos rectores o las conductas típicas es la privación de libertad, pero no solamente privación de libertad, porque si fuera privación de libertad per se, podríamos estar hablando de un delito de secuestro, pero es privación de libertad apuntada con un plus adicional. Privo de la libertad y niego reconocer dicha privación, o privo de la libertad y reconozco dicha privación, pero niego dar información cierta sobre el destino o el paradero de la víctima. En el primer caso, es importante observar que la desaparición forzada tiene como antecedente necesario la materialización de un secuestro, en sentido amplio, con el plus añadido, y en el segundo caso, en el tema de la privación de la libertad, con la negativa de dar información, se requiere un doble acto. Y como se requiere un doble acto, necesariamente tiene que hablarse también de la comisión de un dolo directo. Esa es una postura personal, ¿no? Claro, en la doctrina ustedes podrán encontrar quizá un autor, porque si ustedes empiezan a buscar sobre un criterio, alguien ha tenido que escribir. Podría hablarse también de un dolo eventual, pero yo considero que solamente al ser una conducta de dos tiempos, de dos actos, solamente se materializa a través de dolo directo. Y finalmente, el tema de la tortura, para terminar ya la sesión del día de hoy, terminar justo en los 60 minutos que se me ha brindado, artículo 321. El funcionario o servidor público, de igual forma, comparten esa estructura del tipo penal mixto, porque no necesariamente tiene que ser un funcionario o servidor público, podría ser una persona extraña a ser funcionario o servidor público que no tenga esta investidura, pero que necesariamente cuente con el consentimiento o necesariamente cuente con la aquiescencia de estos sujetos. Como lo hemos dicho anteriormente, en este caso, si se presentara la participación de una tercera persona que no es funcionario o servidor público y el funcionario consiente el acto de tortura, tendría que hablarse de coautoría. ¿Cuál es la naturaleza típica? ¿Cuál es la conducta típica? Este funcionario o esta tercera persona tiene que infligir dolores, sufrimientos graves, físicos o mentales, o somete a cualquier método tendente a menoscabar la personalidad o disminuir la capacidad mental o física de la víctima. Ojo, solo nos dice que tiene que infligirle, o sea, tiene que causarle dolores o sufrimientos graves. El tipo penal no nos exige que se corrobore una lesión o daño en el cuerpo de la víctima. Entonces, podría haber casos de tortura, cuestión que es lógica, donde aun cuando a la víctima se le ha hecho sufrir dolores o sufrimientos graves,
no tenga rastros o huellas materiales en el cuerpo. Y eso usualmente, pasa en el fuero militar, ¿no? Por la formación militar que ellos tienen, los militares y los policías, no digo que eso sea la regla, suelen y saben, conocen métodos de cómo, por ejemplo, lastimar a las personas, hacer este tipo de daños sin dejar rastro. Entonces, por eso el tipo penal, el legislador, trayendo las exigencias internacionales, ha sido consciente de que hay casos donde aun cuando ha habido un sufrimiento grave, no se registra ni se va a registrar lesión o daño en el cuerpo de la víctima. Uno de esos métodos, hay muchos, es echarle agua, ¿no? No sé, la mayoría entiendo que debe saber eso, ¿no? Pero si, por ejemplo, le echas agua a una persona y luego con eso lo golpeas, no va a quedar ningún rastro de huella. O las huellas que queden van a ser mínimas. Lo mismo va a suceder, por ejemplo, los policías tienen unos garrotes, ustedes han podido ver, estos garrotes usualmente se hacen remojar en agua y sal, ¿no? Y luego de hacer esto, cuando ellos dan, aparte que recubre, da un tratamiento al material, tampoco no genera una huella intensificada como debería ser si yo le golpeara a usted, por ejemplo, a usted con un palo, ¿no? Entonces, por eso es que típicamente no se exige la comprobación de una lesión. Entonces, si en algún supuesto a nosotros o a ustedes los contrataran para defender una denuncia por tortura, de plano estará descartado y sería irracional sostener que como no hay certificado médico o el certificado médico no arrojó más de 20 días, por ejemplo, no hay tortura, ¿no? Eso no es de esa manera el razonamiento. Ahora, esta tortura, cuestión que no está en el tipo penal, o sea, no es una exigencia, porque el delito de tortura no es un delito de tendencia interna, no hay una finalidad ulterior, pero en la práctica la doctrina nos da un recuento de que usualmente se realiza este delito con tres finalidades, ¿no? Una, para obtener información. Acá les cuento una anécdota, ¿no? No necesariamente base de tortura, pero sí, estos métodos se siguen utilizando y creo que no los podemos ocultar. Hace poco, será hace 2 semanas más o menos, yo estuve en una comisaría, pero estuve sin interno, ¿no? Estaba de civil, por decirlo así, ¿no? Con ropa de calle, normal, y habían atrapado a un delincuente, que supuestamente era delincuente, y el policía, pues, utilizaba estos métodos, ¿no? El tema de los golpes, el tema de las coacciones, para poder obtener información. Para obligarlo a este señor, por ejemplo, a que firme un acta donde está redactada cuestiones que él no quiere o que él no reconoce. Entonces, este es un problema que sigue instaurado en las instituciones. Entiendo que hoy día estamos presentes aquí personas de derecho, porque si esto yo le digo a una persona común y corriente, al contrario me dirá, el policía tiene toda la justificación porque era un ladrón, ¿no? Esta persona era un ladrón y lo atraparon. No, acordémonos y no nos podemos olvidar que el investigado, el imputado, la persona que es capturada cometiendo un delito en flagrancia, tiene los mismos derechos que una persona inocente. Entonces no se le puede someter a estos tratos, y aquellas personas o abogados que recién están saliendo a la carrera, recién están saliendo a la cancha, esto es lo que tenemos que nosotros desde un inicio hacer valer. Respetar los derechos, hacer respetar los derechos de nuestro patrocinado, evitando este tema de torturas, ¿no? Y usualmente esto hace la policía cuando los captura, porque usualmente el abogado también llega pues a los 60, 90 minutos, cuando ya las actas están firmadas, y bueno, luego de eso no podemos hacer ya nada, ¿no? Segundo, también se utiliza la tortura para imponer un castigo. Eso usualmente también se realiza en el fuero militar, por ejemplo. Y también para que el sujeto evite cometer cierto comportamiento. Por ejemplo, para que no reitere en una conducta delictiva. Pero como les dije, sin embargo, estas finalidades
no son parte del tipo objetivo del artículo 321, sino son cuestiones que se han recogido en la práctica. El dolo en este caso también va a ser necesariamente siempre un dolo directo. Bueno, colegas, señores participantes, con eso hemos terminado la ponencia el día de hoy.